Grabando, grabando, grabando. ¿Qué tal mis amigos? Nuevamente, saludos desde este canal. Voy a hablar sobre la visión eurocentrista. ¿Por qué eurocentrista? Bueno, porque este tipo de pensamiento parte de una manera particular en lo que tiene que ver con Europa, ¿sí? Todo gran parte del continente europeo, lo que abarca España y otro tipo de y otros países, ¿no? Alemania, Inglaterra, Bretaña, todos estos países. Bien, ¿por qué hago hincapié en esto? Portugal incluso. ¿Por qué hago hincapié en esto? Bueno, por el tema de la visión, de este tipo de visión. Miren, la Edad Media es una época de ignorancia, una época de derramamiento de sangre, como ya les había mencionado, principalmente, bueno, con lo que tiene que ver con las cruzadas, ¿sí? Con lo que tiene que ver con la imposición de, no tan solo religiosa, sino un tipo de sometimiento pues, de índole mercantilista, económico, ¿sí? Que hacía, bueno, pues, un país hacerse cada vez más grande y más poderoso, ¿sí? Hacerse una extensión territorial, tener esclavos, etcétera. Bien, pero esta visión surge principalmente en Europa, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque no fue a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasaba en América, por ejemplo? Lo que denominamos este territorio donde, bueno, un servidor vive, México, lo que tiene que ver con Latinoamérica, pero especialmente en el caso de México, en el caso particular de Oriente, de China, por ejemplo, en el caso de bueno, qué es lo que estaba pasando allí, en estos lugares, y qué es lo que pasaba en Europa. En Europa se tiene la visión de que la Edad Media fue a nivel mundial, fue una visión a nivel mundial, y no fue así, nada más fue una visión europea. ¿Por qué? Porque, bueno, ponían en primer lugar la religión, que el papel fundamental del mundo era la concepción de Dios y las supersticiones, el misticismo, el conocimiento mágico religioso, y quedaba muy afuera lo que tiene que ver con los estudios científicos, lo que tenía que ver con la cultura, ¿sí? Aparentemente se había perdido esas grandes aportaciones de la cultura griega y la cultura romana también, ¿sí? Entre otras culturas aparentemente se habían perdido para Europa. Pero ¿qué es lo que pasaba en China? En China ya había descubrimientos, por ejemplo, la pólvora, lo que tiene que ver con el papel, lo que tiene que ver con el papel moneda, ¿sí? Ellos no tenían esa visión dogmática. ¿Qué es un dogma? Bueno, una verdad irrefutable, algo que se pone por verdad y no lo puedes refutar, ¿no? Ya lo aceptas como verdad al 100%, verdad absoluta. Eso es un dogma. Entonces, esa visión de la Edad Media, de la ignorancia, todo eso, tenía que ver precisamente con Europa, la falta de higiene incluso. ¿Qué es lo que pasaba en México, por ejemplo? En México, bueno, aunque los aztecas, lo que tiene que ver con los aztecas, lo que tiene que ver con todas las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles, desde la cultura más vieja de México, por ejemplo la Olmeca, y la más nueva, bueno, vendría a ser los mexicas o mexicas, ¿no? Los aztecas, ¿sí? Entonces la cultura maya, los, los teotihuacanos, entre otras civilizaciones, bueno, pues vamos a poner el ejemplo la azteca. ¿Qué pasaba aquí? Aquí la gente conservaba mucho la higiene, ¿sí? Era un cierto tipo de sometimiento y sometimiento también agresivo y violento contra los demás pueblos, por ejemplo, contra los demás grupos étnicos que existían, de parte de los aztecas, ¿sí? Les pedían impuesto, los sacerdotes aztecas pues no eran una alguien en,
la perita en dulce, como dicen, ¿sí? No, masacraban a la gente, inclusive ofrecían pues, los sacrificios humanos que se hacían, quitaban el corazón a la persona, los dioses que tenían, ¿sí? Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, entre otros. Bueno, después hablamos de eso. Pero al menos aquí había higiene. Y en otra parte del mundo ya había civilización, ya había cierto tipo de avances, ¿sí? En China, por ejemplo. Y no descarto que otras partes de la Tierra, bueno, ya tenían sus culturas. Y que lo que pasaba en Europa, bueno, pues que había falta de higiene, por ejemplo, ¿sí? Aunque en ese tiempo pues no existían sistemas que tienen que ver con el drenaje ni nada de eso, pero al menos aquí los aztecas tenían su forma para llevar un tratamiento sobre el excremento humano, ¿sí? O excremento de animales incluso. Incluso cuando llegaron los españoles, fue precisamente en esa época, estamos hablando de la Edad Media del siglo IV, ¿sí? Hasta finales del siglo XV, lo que viene siendo el año de 1492, ¿sí? Ya ese periodo, bueno, pues fue la Edad Media. Y precisamente los europeos pues trajeron enfermedades como la viruela, ¿sí? Que mataron a gran población mexica o azteca, ¿sí? Entre otros, entre los tlaxcaltecas también. Entonces vemos que esa visión de ignorancia, esa visión dogmática, esa visión mágico-religiosa precisamente pues viene de Europa, ¿sí? No es una visión a nivel mundial, sino es eurocentrista, ¿sí? Principalmente. Entonces pues así está la situación. Así les dejo este dato interesante, o a lo mejor ya lo conocíamos, pero a veces no se ve desde ese enfoque, ¿no? Que no fue una visión mundial lo que tiene que ver con la Edad Media, sino que otras culturas ya estaban desarrolladas en otro tipo de situaciones. Puede ser de higiene, puede ser de como yo les dije, la pólvora, el papel moneda, etcétera, como en el caso de China. Bien, mis amigos, pues me dio gusto que sintonicen este canal. Voy a pasar otro videito. Suscríbanse. Chao.